afectando a este país. En la política también arde esta situación. Por ello le doy la bienvenida a Debate con a Roberto de la Rosa, investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa. Roberto, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto participar en esta mesa. Y también está con nosotros Víctor Cruz Roque, periodista y columnista. Gracias, Víctor, por estar con nosotros. Gracias, muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto y un placer estar con ustedes. Roberto de la Rosa, comenzamos contigo. Vaya situación, justo en la semana en la que se pretende establecer a esos 6 aspirantes que buscan la candidatura a largo plazo, porque apenas dicen que van a ser coordinadores de la transformación, de esta cuarta transformación, en fin, pero se están perfilando para ser candidatos a la presidencia. Justo en esta semana se destapa este asunto. ¿Qué podemos decir? Desvíos de 2.400 millones de pesos del exgobernador Manuel Velasco allá en Chiapas. ¿Cuáles son tus primeras impresiones, Roberto? Una primera reacción a este tema, sin duda, empieza ya el tema de 2024 a ser cada vez más importante, ¿no? El tema es muy complejo y tiene muchos ángulos desde el cual podemos analizar y revisar. Sin duda, es importante ver lo que pasó y cómo se documenta en esta investigación periodística de Mexicanos contra la Corrupción, qué es lo que ha pasado con este dinero, ¿no? Porque no es nuevo. Hay una serie en 2019, en 2021, ahora en 2023, en donde se documentan diversos desvíos de recursos. Pero sin duda, lo que también debería de preocuparnos es justamente esta red de protección política que se estructura alrededor de estos escándalos, de estos personajes que no solamente vienen operando así los años anteriores, desde 2013, 2018, durante la gestión de Velasco como gobernador, sino ahora esta red de protección que es muy amplia y que incluso puede hablarse de una red del sureste del país, esta élite del sureste del país, en donde Velasco es uno de los protagonistas, en donde el presidente López Obrador también es un protagonista, incluso el secretario de Gobernación, Adán Augusto, el actual gobernador del estado de Chiapas, son protagonistas de esta red, ¿no? de esta red política que está alrededor de estos escándalos. No solamente falta ver lo que ya se hizo, lo que ya sucedió, sino cómo esta red permanece y va a seguir operando los siguientes años. ¿Qué opinas al respecto, Víctor? Estamos ante una situación donde este tipo de escándalos ya nos estamos acostumbrando. Prácticamente, pues, nos han metido en una dinámica de normalización de este tipo de escándalos, porque nos da la impresión que en el caso específico, por ejemplo, de Manuel Velasco, no es la primera vez que se revela por parte de Mexicanos contra la Corrupción, no es la primera vez que incluso pues se le detectan desvíos y se le ha señalado como pues el directamente responsable. Aquí en Chiapas estamos prácticamente alarmados con un sistema de salud que lo dejó completamente desmantelado, empresas fantasmas, un saqueo descomunal, y para los chiapanecos prácticamente ya es parte de nuestra vida cotidiana, porque no solo ocurrió con el gobierno de Manuel Velasco, aquí todavía es una tierra de conquista permanente y en esas estamos ahorita, y de pronto lo vemos ya como posible candidato a la presidencia, como candidato prácticamente como corcholata verde, y esto nos llena de azoro y de asombro, porque, es como darle un carpetazo a todo el pasado, es como enterrar todas estas evidencias que se tienen, y a nosotros no nos queda más que decir, esta cuarta transformación, ¿de qué nos está hablando? Dice en teoría, el discurso, de que no son iguales. Que ya se acabó la corrupción. Que ya se acabó la corrupción, dicen. Impunidades, claro. Oye, Víctor, porque entonces aquí sí estamos en el mundo al revés. O sea, un gobernador que ustedes lo sintieron, pues no fue muy favorable para la política pública, dañó el sector salud, como nos comentas.
o no dio los resultados que se esperaban, pero entonces no caen para abajo, caen para arriba, Víctor. Sí, por supuesto. Pero estamos hablando que es una red de complicidades, estamos hablando que es un conjunto, estamos hablando que es una entidad mafiosa. No solo es Manuel Velasco en lo individual. Digo, esto tiene muchas aristas, muchas vertientes, muchos brazos a investigar, pues que se atrevieron a prácticamente desfalcar las arcas públicas aquí en Chiapas. Y que es de toda la vida. Roberto de la Rosa, entonces, esa figura, o sea, nuestros políticos no caen, o sea, no caen abajo, se van para arriba. No. Fue senador, de ahí va a ser aspirante a la presidencia de la República, quién sabe qué cargo le vayan a dar, si es que gana el movimiento de transformación de la 4T, en fin, pero con ese cuestionamiento nos quedamos, Roberto. Regresamos en 2 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa. Gracias, Roberto de la Rosa, gracias Víctor Cruz por continuar con nosotros. Quiero mostrarles lo que comenté hace unos momentos. Ayer en la noche Paco Ramírez entrevistó en exclusiva a Manuel Velasco. El senador del Partido Verde con licencia, pues trató como de normalizar estos golpes bajos y dice que estas críticas van a ir en aumento conforme avance esta contienda en la búsqueda de la candidatura de Morena a la presidencia de la República, como la nota en la que lo están acusando de desvíos de recursos. Así lo dijo en entrevista con Mega Noticias. Yo creo que sí se emparejó mucho el tema, que todos hayan renunciado. Sacan una nota donde argumentan temas de hace 8 años y no es casual que a un día de los registros empiecen los golpes. Y esto es apenas el principio. Yo estoy preparado porque pues estoy seguro que vendrán más golpes en la medida que vaya avanzando la selección para quien va a representar al movimiento, ¿no? ¿Cómo ves, Roberto de la Rosa? Él dice, pues, ¿cómo es un asunto de hace 8 años y apenas lo están sacando? No, el ahora, precandidato a la presidencia. ¿Quién sabe cómo llamarlo, verdad? Sí, exactamente, es complicado, le dicen corcholata, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es que, como lo comentabas, no caen, se levantan, y el ahora precandidato señala que no es casualidad. Efectivamente, no es casualidad que busque posicionarse, porque si se posiciona, se va a levantar, y lo que busca garantizar es impunidad, ¿no? Eso es lo que busca garantizar. La Auditoría Superior de la Federación detectó que en su gestión se ejercieron con irregularidad 13,000 millones de pesos. Son muchísimos más que los 2,400 millones de pesos que está señalando ahora el reportaje de Mexicanos contra la Corrupción. De esos 13,000 millones de pesos, el sector más afectado es efectivamente salud, seguida de educación. Y hay 2 mecanismos de los cuales ha operado esta red de corrupción. Ha operado, por un lado, como lo documentan, con empresas fantasmas y contratos públicos, y también, por otro lado, han operado a través de el manejo de efectivo. Es decir, el manejo de efectivo en donde no se han asegurado, por ejemplo, insumos básicos a los doctores, como puede ser el tema de batas. No se les entrega la bata como tal, se les entrega efectivo, y ese manejo de efectivo abre un margen de discrecionalidad en la gestión pública que se presta muchísimo a la corrupción. Entonces, estamos ante estos 2 esquemas en donde se desvían recursos de su destino original. La ASF documenta que estos recursos se mueven de una partida, de un fondo a otro, en donde no deberían estar y en donde no se pueden gastar. Y de esos 13,000 millones de pesos, 7,000 son en salud. De esos 7,000 en salud, 5,000 ya se le solventaron a Velasco de su gestión. Habrá que revisar los expedientes, porque incluso los informes de auditoría esconden información. Hay información en donde el razonamiento del auditor te lleva a
digamos, a esta irregularidad en donde no se señala, no es explícita, pero por otro lado hay 2,000 millones de pesos de estos 7,000 que se ejercieron de manera irregular en el sector salud de Chiapas, en donde ya están en etapa de investigación. Es decir, la gestión de Velasco durante 2013-2018 no lograron solventarlo, incluso 2018 tampoco lo han logrado solventar, aclarar. 2,000 millones de pesos ya están en etapa de investigación. Entonces aquí viene una etapa crítica, porque también empiezan a sentir que esto se empieza a salir de control porque no lo pudieron atender, acreditar en una etapa temprana de la investigación, y evidentemente lo que buscan es asegurar impunidad, ¿no? Y aseguran impunidad manteniéndose en cargos importantes. Sí, exactamente. Ya siendo senador, pues bueno, goza de el fuero constitucional. Víctor Cruz, con toda esta evidencia que está saliendo y la que ustedes sintieron de manera directa allá en Chiapas, Víctor, ¿crees que haya justicia en este caso? Donde todavía es un presunto desvío, ¿no? Pero, ¿crees que se aclare esta situación? No. Aquí creemos que, pues que lamentablemente va a quedar como uno de los casos más en el olvido, en la impunidad total. Todavía tenemos presente, la opinión pública nacional vio como el conocido restaurante de aquí de Tuxtla Gutiérrez, David León, que en ese tiempo colaboraba en el área de comunicación del exgobernador, pues le estaba entregando a Pío López Obrador bolsas que pues para todo el mundo es dinero, se aceptó dinero para el movimiento, para la campaña, para los actos propios de en ese tiempo movimiento de transformación. Pero ya pasó un buen tiempo, me parece ser que pues hay un enredijo ahí jurídico, nunca se va a llegar a conocer a fondo cuántos videos más tiene Manuel Velasco guardados, quién está en esa red de complicidades todavía embarrados que nosotros desconocemos, porque si se atrevieron a grabar a uno, al hermano de quien en ese tiempo y todavía sigue siendo el líder máximo del Movimiento de Regeneración Nacional, bueno, pudieron haber grabado a muchos más personajes. Entonces, hay una especie como de complicidad compartida. Y desde ese punto de vista creemos que no, mientras las cosas presenten esa tesitura, pues no se van a conocer a detalles, no se va a saber exactamente a fondo todo lo que ocurrió. Y además, no solo buscan impunidad, de alguna manera, casi 5 años este gobierno, pues ya el tiempo suficiente para haber puesto las cosas en su justa dimensión en el ámbito de la justicia. Todavía quieren más. Aquí tememos que a través de interpósitas personas busquen tener nuevamente el control con el señuelo que están vendiendo de que, bueno, Chiapas es territorio verde, el Partido Verde, y eso le han vendido muy bien a los dirigentes de la Cuarta Transformación y al propio presidente de la República. Entonces, pues creo que van por más. Impunidad ya lo han tenido, ya lo tienen, van por más. Esa es nuestra preocupación aquí en Chiapas. Porque ese planteamiento que manejas, Víctor, es muy interesante. ¿Quién grabó al hermano del actual presidente de la República? Que en 2015, pues bueno, estaban todavía en ese intento de ver si ganaban la elección presidencial en el 2018. Estaban naciendo Morena como una fuerza que finalmente, pues es una fuerza interesante, Roberto, pero se manejan así por medio de, digamos, chantaje. ¿Cuántos videos no más tendrá Manuel Velasco? No lo sabremos jamás porque así se mueve, ¿no, Roberto? Sí, es un modus operandi que desgraciadamente distorsiona muchísima, digamos, nuestra cultura política.
lo que la lección es, no importa si cometes un delito, ¿no? Siempre hay una forma de salir de él, y una de esas formas es sin duda generar este tipo de presión, ¿no? ¿Qué llevó al presidente López Obrador? Llevó a decir, yo creo que una de las, digamos, peores declaraciones que hemos tenido estos años, llamó a decir que no era desvío de recursos, sino que eran aportaciones, ¿no? Ante la evidencia de un video tan claro que se acompaña de años de desvío de recursos documentados, el presidente solamente le quedó decir que se trataba de aportaciones, ¿no? Entonces, de esto terminan siendo víctimas, presas absolutamente todos esta primera línea de gobernantes, de líderes que tenemos en el país. Hay vínculos muy fuertes entre ellos, en donde nos debe de preocupar a futuro, ¿no? Por ejemplo, el vínculo que tiene Manuel Velasco con el presidente López Obrador es muy sólido. Se generó de manera familiar entre las familias de estos dos personajes, ¿no? El abuelo y los papás de López Obrador se conocieron. Entonces son vínculos muy fuertes que no se doblan, se sostienen durante mucho tiempo. El actual gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón, que debería estar investigando, ¿no? Documentando lo que pasó en la gestión de su predecesor, Manuel Velasco, es esposo de la hermana del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Entonces, estamos hablando ante vínculos muy fuertes, familiares, que fortalecen estos vínculos de impunidad. Qué interesante toda esta situación, Roberto de la Rosa, Víctor Cruz. Vamos a tener que hacer una última pausa de 2 minutos para regresar con el tema. Víctor, te encargamos que nos platiques un poquitito de este personaje que acabamos de ver en el video, David Ruiz, quien entrega estos sobres a Pío López Obrador, que dicen que era para aportaciones en cash en 2015 durante la administración de la gubernatura de Manuel Velasco. Regresamos en 2 minutos. Roberto de la Rosa, investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, y Víctor Cruz Roque, periodista y columnista. Entonces, Víctor, esas imágenes dieron la vuelta a todo el país, donde el hermano del presidente en 2015 recibía sobres con efectivo, con cash, como le llaman. ¿Qué nos puedes decir de este personaje, David Ruiz? Víctor Cruz. Sí, pues un descaro total. O sea, él era el de comunicación social de Manuel Velasco. David Ruiz se encargaba de las relaciones públicas y de los contactos de medios, ¿o cómo era? Perdón, no capté la pregunta. Sí, él era el director de comunicación social, se encargaba de las relaciones públicas del entonces gobernador Manuel Velasco. Prácticamente el área de comunicación tenía, digamos, varias. David León se encargaba del área de comunicación, de la atención a medios nacionales. David León, el que le entrega los sobres a Pío. Entonces, de alguna manera, el operador mayor, digamos, de esa área específicamente, era David. Él también trabajó en el área de finanzas, y entonces entendemos que él cumplió una misión de alguien. Ningún funcionario menor o de segundo o tercer nivel hace algo así si no se lo ordenan. Tenemos pues entendido que esto en la administración pública sí no es a iniciativa propia. Todo eso que David León instrumentó, además no solo es un video, pues debió necesariamente haber recibido instrucciones de alguien, y ese alguien pues se piensa que es el propio o el ex gobernador Manuel Velasco, el instrumentador de esa serie de
pues de actos deleznables de fondo y forma. Y además, pues esto de que eran cooperaciones para el movimiento, digo, es risible. Claro. Independientemente que haya sido, ¿por qué tenían que ser cooperaciones de las arcas estatales? ¿Por qué escondidas? Digo, todos los elementos nos conducen a pensar pues que eran moches, eran pues subvenciones, ministraciones, pues no sé, que le pongan el nombre que quieran, pero como se presentaron las cosas en su momento y a quienes involucró, definitivamente pues merece que todavía no han prescrito los delitos cometidos, debieron haber investigado. Es una deuda pendiente que tienen con los chapanecos. Y es que, Roberto, pues estos son situaciones que ellos lo niegan. ¿Quién los grabó? No, pues van a decir un comensal que estaba por ahí, pues los vio ahí sospechosos. O sea, no hay evidencia suficiente para que con esa caradura ellos nieguen lo que está establecido. Deberían pagar a la justicia, pero no ocurre aquí en este país, Roberto. No, no ocurre lo comentaba, orillan al presidente a llamar esto de una forma, de manera, le da la vuelta, ¿no? Y le dice aportaciones. Y en ese momento el discurso anticorrupción se rompe en 1000 pedazos. Y es muy difícil, digamos, volverlo a construir y empieza a perder credibilidad. Ese es un punto importante, la credibilidad que empieza a perderse, la desconfianza ciudadana que empieza a generarse a partir de estos hechos de corrupción, ¿no? Y si no hay evidencia, Alberto, me parece que la pregunta que debemos hacernos es cómo prevenir a futuro este tipo de irregularidades, de delitos de corrupción. Sin duda, la investigación periodística, la actual, la de hace 2 años, la de hace 4 años, y lo que ha documentado la Auditoría Superior de la Federación también, nos debe de llevar a plantearnos pues, nuevos esquemas de contratación, ¿no? Si no, ¿cuál es la opción? O sea, si no, ¿qué va a pasar? Vamos a terminar hablando al final de 2030, de otros 6 años de irregularidades. La pregunta es, ¿qué hacemos con los contratos públicos, ¿no? ¿Cómo aseguramos que no se repliquen estos esquemas de empresas fantasmas? Porque estamos hablando de las personas, hablamos de David Ruiz, de David León, del gobernador, pero son piezas en distintos niveles de importancia, distintas piezas de un mecanismo, y este mecanismo es el punto que debe de, digamos, desestructurarse, que deben de destruirse estas redes de corrupción para evitar que se repitan estos hechos. No hay mejor garantía contra la corrupción que la garantía de no repetición. Y para eso debemos hablar de contratos públicos, de cómo mejorarlos, de cómo hacer estudios de mercado correctos, adecuados, para que no sean estas empresas fantasmas que terminen obteniendo los contratos, que se haga público esta información durante el procedimiento de contratación. Pero ¿qué tenemos ahora? Tenemos un INAI inoperante, ¿no? Que da la casualidad que Morena se encontró con esta solución de este actor incómodo, pues sí, porque no les gusta la transparencia, les incomoda, digamos, que se les cuestione los hechos, los actos de gobierno. Se encontró con esta solución a muy bajo costo de dejar a un instituto inoperante, ¿no? Y digamos, esto puede empezar también a replicarse a nivel local. Digamos, animadversión hacia los institutos de transparencia a nivel local. Y estamos dando pasos hacia atrás en vez de dar pasos hacia adelante, e incluso también debemos de pensar en cómo los gobiernos manejan menos efectivo. Se avanzó durante muchos años en esa llamada bancarización, ¿no? Evitar que el gobierno maneje efectivo, y regresamos a eso. Entonces son esquemas que debemos de volver a romper para evitar hablar en el futuro de estas irregularidades que tal vez se vuelvan a cometer. Sí, es algo delicadísimo, Víctor, porque manejan carrotadas de dinero y entonces muchos de ellos, pues bueno, a veces dicen, ¿sabes qué? Y esta dinámica de los
empresas fantasmas, pues la tienen muy hecha. Y entonces se aplica en diferentes lados y saben que repartiendo dinero, pues logran complicidades, Víctor. ¿Así fue como percibes tú lo que ocurrió ahí en Chiapas? Sí, eso que mencionas y otra serie de prácticas más. Digo que la famosa estafa maestra se quedó corta, se quedó chiquita. Aquí no solo se administra la pobreza, también a la pobreza y a la marginación se le pone lentejuelas, se le pone luces multicolores, se le ponen sonidos rimbombantes y se intenta vender seccionalmente con que es un asunto que poco a poco se va desterrando, digamos, y cuando despertamos, pues es mentira, parafraseando a Augusto Monterroso. Cuando él dice, cuando despertamos el dinosaurio seguía ahí, nosotros decimos, y cuando despertamos la pobreza seguía ahí. Bueno, pero yo quiero mencionar este tipo de cosas en las que incurrió Manuel Velasco y cómplices, ahora ya en su estatus, vamos a llamarle así, de corcholata, estatus corcholatesco. Al prohibir, al no permitir, al no hacer posible que se generaran los debates, si no se genera, por ejemplo, en este proceso de intercampañas que van a hacer los que salieron premiados con esta nominación, ya ve que no se dijo, no se van a permitir los debates y también se les recomendó, gravísimo error de apreciación, el hecho de no acudir con medios adversarios. Yo no sé qué nos etiqueta así, pero vamos a centrarnos. Esto limita entonces las posibilidades que desde los espacios públicos, bueno, se conozca la verdad, sigamos nosotros insistiendo en que se conozca y se llegue a fondo en la verdad. Ahora resulta que como chivos de cristalería están ahí, pero no sujetos a revisión ni a escrutinio público, ni siquiera entre ellos mismos, prohibidos por un proceso que se dice es democrático, pero que no tiene absolutamente ninguna característica para que sea considerada como tal. Y eso que me preguntas acerca de esa práctica y muchas más ¿Sí? han ocurrido lamentablemente. Llegó el grado de que un exgobernador, Juan Sabines, hoy cónsul, pues nos dijo los chiapanecos que ya éramos productor de un energético de los que usan los aviones, e incluso vino el presidente Felipe Calderón a inaugurar una planta cuando era completamente falso, era mentira. Es decir, no éramos productores de biodiesel, no éramos productores de nada. Simplemente fue algo increíblemente lanzado al espacio de las mentiras. Y nada más, o sea, una simulación, y eso nos queda claro. Una simulación, un engaño, una situación en la que, híjole, qué difícil se ve Roberto de la Rosa, investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, qué difícil se ve Víctor Cruz Roque, periodista y columnista. Pues bueno, esperando a que las cosas vayan mejorándose, que haya transparencia, que haya rendición de cuentas y que este tipo de escándalos no queden en la anécdota, porque al contrario, les va re bien a estos políticos en este país. Gracias a los dos por haber estado con nosotros, se nos acabó el tiempo. Gracias. Gracias, Víctor. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos aquí a Mega Noticias tan solo en 2 minutos.